¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a este su canal Chochueno. Pues como podemos ver, este video va a ser el preámbulo para una serie de videos en el cual voy a rehabilitar este vehículo que tenemos aquí enfrente, que como se alcanza a ver, así es mis amigos, es un vehículo que no ocupa gasolina y que este funciona totalmente con electricidad. Y no mis amigos, pareciera que este vehículo es un Atos, pero no es así, es un vehículo que se llama Miles, en específico el ZX40S, que es un vehículo más chino que el arroz, pero que al menos de fábrica sale funcionando totalmente eléctrico. Así que si te gustaría ver cómo realizo la rehabilitación de esta unidad, te invito a que te quedes en este video, no sin antes, si esta información te ha gustado, me dejes un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es tu canal Chochueno. Así que comencemos. Pues muy bien, como les había comentado, este es un vehículo de origen chino, pero que ha salido a las calles con su funcionamiento totalmente eléctrico. Y en esta serie de videos lo que pretendo hacer es su rehabilitación, ya que como vamos a poder ver en la parte frontal donde se encuentran todos los componentes para hacerlo funcionar, nos vamos a dar cuenta que es un tremendo caos. Al menos hasta este punto, este vehículo no cuenta con baterías, ni las baterías de potencia, que en su conjunto deberían sumar 72 voltios para mover su motor eléctrico, y de igual manera no cuenta con su batería de 12 voltios para la instrumentación y accesorios que de igual manera lo componen. Así que de esta forma realmente me he arriesgado a adquirirlo sabiendo que no tengo forma hasta ese punto de haber probado la controladora, pero sabemos que está aquí. Es una controladora de 48 a 80 voltios y hasta este punto me he percatado que de igual manera no cuenta con la bomba de vacío que sirve como refuerzo para el sistema de frenos. Eso sí, aparentemente cuenta con sistema de aire acondicionado en esta unidad, pero de igual manera desconozco si está funcionando. En la parte de adentro tenemos la instrumentación correspondiente a cualquier auto, el control de aire, donde supuestamente había un estéreo. De igual manera tenemos su llave y un switch para seleccionar ir hacia adelante, tenerlo en neutral aparentemente e ir hacia atrás. Y del lado izquierdo tenemos otra serie de botones para activar luces de niebla, desempeñador trasero, este al parecer es para la calefacción, y aquí para activar el limpiador trasero que trae esta unidad, así como un control para poder ajustar los retrovisores desde adentro. En fin, como les comentaba, aparentemente esta unidad para funcionar necesita un voltaje de corriente directa de 72 voltios, y cuando salió de fábrica, para llegar a ese voltaje requerían de 6 baterías de gel colocadas en estas posiciones. Aquí es donde aparentemente cabían dos baterías de 12 voltios a 150 amperios. En este lado tenía el cargador y en este otro lado tiene el espacio para las otras dos baterías de gel, ya que las otras dos restantes van en el cofre en la parte frontal, dando la suma de 6 baterías de 12 voltios a 150 amperios, lo que sumaba en su totalidad una carga de 300 kilogramos que tenía que mover este cochecito para poder funcionar. Y pues como ustedes sabrán, en este canal, como estamos familiarizados con las baterías de litio, la intención es ponerle dos bancos de baterías de litio, más específicamente la LiPo 4 de 72 voltios cada una a 100 amperios cada una, para que con la mitad de peso en baterías tengamos más amperios de los que originalmente trabajaba este auto y por ende nos dé más autonomía. Pero para llegar a ese punto realmente tenemos que hacerle mucho trabajo a este nuevo proyecto que les estoy compartiendo. Por lo pronto, y aprovechando que tengo esta batería de 12 voltios, voy a colocarla en el vehículo para energizar al menos la parte de los accesorios, a ver si muestra alguna señal de vida. Muy bien, aquí ya tenemos la batería, tenemos estos caimanes en donde en un extremo estamos tomando el negativo del vehículo, que como podemos ver aquí va a la masa del chasis, y del otro lado lo tenemos al negativo de esta batería de 12 voltios y el otro extremo lo tenemos al positivo, de igual manera donde va conectada la batería de accesorios a través de este arnés, y el otro extremo lo hemos colocado al lado positivo de nuestra batería de 12 voltios. Así que vamos a prenderlo y ver si podemos ver que al menos algo encienda. Aquí tenemos la llavecita y cuando están en accesorios no enciende, le vamos a dar en on.
Y voilà, tenemos un tablero que está encendido. Al parecer aquí nos muestra las millas. Tiene 11.663 millas, son algo así, si mal no recuerdo, como unos 20.000 kilómetros. Y pues obviamente nos indica que la batería está vacía, porque pues no tiene ningún banco de baterías conectado. Vamos a ver si enciende algo más. El aire sí está funcionando. Al menos la indicación del aire acondicionado de igual manera funciona. Y las intermitentes, vamos a ver, de igual manera están funcionando. Creo que no les he comentado que este vehículo es del 2009, inclusive fue el mismo año en donde esta marca entró en bancarrota y obviamente se fue a quiebra. Pero bueno, hasta este punto de un vehículo eléctrico puedo decir que llevo aproximadamente, siendo optimista, un 70% para hacerlo funcionar. Realmente si es que este funciona, que es el que me interesa probar. Y pues nada, hasta este punto es prácticamente lo que podría probar del vehículo. Como pueden ver, hay mucho trabajo que hacer y pues la intención es de que ustedes puedan darle seguimiento a la restauración a través de su canal Chochuen. Yo creo que antes de hacer cualquier otra cosa voy a desmontar los asientos, los interiores, para poderle dar una buena limpiada interior y poder ver por dónde se encuentra todo el cableado correspondiente de las líneas que llegan de las baterías hacia el motor, para ir probando qué es funcional, qué no lo es, y poder echar a andar todo este problema, todo este proyecto en el que me he metido. Sin más, mis amigos, los veo en futuros videos haciendo la restauración de este juguetito, y sin más, les agradecería una suscripción a su canal para apoyar este proyecto que es su canal Chochuen. Nos vemos en la próxima, hasta pronto.